Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Xoan de Lugo. ¿Por qué se está acabando el mundo unipolar? ¿Por qué Estados Unidos está perdiendo esa posición de preeminencia y de hegemonía de la que dispuso en los últimos 30 años? Pues sobre esto vamos a hablar hoy. A eso vamos a dedicar el capítulo. Porque debido a los recientes acontecimientos internacionales que podemos comprobar, sobre todo también en respuesta a las distintas políticas que se hicieron los diferentes países en relación con las sanciones en la guerra de Ucrania, podemos comprobar cómo hay cosas que parecían impensables hasta hace muy poco tiempo, sobre todo en la falta o la incapacidad de los Estados Unidos y de los aliados occidentales, sobre todo los países europeos, pero también Australia, Canadá, en conseguir que otros países que normalmente tenían que aceptar sin protestar las decisiones que adoptaban el gran matón que viene siendo Estados Unidos, pues ahora no están reaccionando de esa forma, no están aceptando las medidas que les proponen. Eso lo podemos comprobar, por ejemplo, en países del Golfo Pérsico que se niegan a coger las llamadas de Biden o que se niegan a adoptar las medidas que Estados Unidos les propone. Se puede ver, por ejemplo, en cómo China rechaza las sanciones que les intenta imponer Estados Unidos a Rusia, como también otros países como Pakistán se negaron, como países como Turquía o Brasil o México adoptan una posición muchísimo más neutral. Entonces, esto es una demostración clara de que algo está cambiando y de que la hegemonía de la que disponía Estados Unidos pues, está llegando a su fin. Entonces, vamos a buscar algunas de las razones por qué esto está ocurriendo y para eso tenemos que hablar en qué consiste la idea de la hegemonía liberal. Y esta idea la explica muy bien John Mearsheimer, un libro que se llama The Great Delusion. John Mearsheimer es un gran teórico de relaciones internacionales de la escuela realista, es el que propone una versión específica del realismo que se llama el realismo defensivo, y él define la hegemonía liberal como la promoción liderada por Estados Unidos de una serie de instituciones a nivel mundial. Esas instituciones vendrían siendo pues, la democracia y la defensa de determinados derechos individuales en sentido progresista. Es decir, cuando hablamos de hegemonía liberal no estamos hablando de liberalismo clásico. Los autores liberales clásicos también tenían mucho que decir en relación con las relaciones internacionales. Eso se puede estudiar, por ejemplo, en el libro de Wim van der Haar, Classical Liberalism and International Relations, pero tenían una versión mucho más restringida, mucho más limitada de lo que los estados debían hacer en relación con las políticas internacionales. De la misma forma que a nivel interno, los liberales clásicos consideraban que el Estado tenía que dedicarse a muy pocas funciones, básicamente a la protección de los derechos de propiedad. En niveles externos, pues tendrían que evitar o defender a la población de sus respectivos estados de agresiones exteriores. Pero no deberían ir promoviendo ningún tipo de cambio en otros países, ni deberían tampoco tener esa idea de ir a defender los derechos humanos allí a países extranjeros. Entonces, este punto de vista, evidentemente, dado que vivimos en un mundo intervencionista, en donde el Estado tiene una gran capacidad para intervenir en todos los aspectos de la sociedad, pues dado que esto se abandonó, el tipo de liberalismo del que se habla cuando hablamos de hegemonía liberal es un liberalismo progresista que considera que todos los seres humanos tienen determinados derechos en un sentido muy amplio, es decir, derechos a recibir educación, a recibir sanidad o cosas por el estilo, y que es una obligación de los Estados Unidos como líder mundial promover las instituciones necesarias para hacer efectivos esos derechos en el mundo. Entonces, Estados Unidos, en lugar de cuando se acabó la Guerra Fría y el principal enemigo, la Unión Soviética, colapsó, en lugar de plantearse la posibilidad de reducir su interferencia o su acción en el exterior, reduciendo las bases militares, desmantelando la OTAN, que ya no tenía un enemigo claro, o haciendo cosas por el estilo, en lugar de eso,
las élites políticas de los Estados Unidos decidieron que era el momento de implementar su política de promoción de la democracia a nivel mundial. Y esto tuvo unas consecuencias muy malas, tanto para ellos mismos en términos de los éxitos de los que pueden hablar, como en términos de promoción de guerras, y inestabilidad y conflictos a lo largo y ancho del mundo. Esto tiene que ver, por ejemplo, también con la aparición, o más bien, la gran influencia que adquirieron lo que se llaman como los neoconservadores. Los neoconservadores, sobre todo con la influencia intelectual de Francis Fukuyama en el libro que se conoce como El fin de la historia, consideraban que al no haber ya ningún tipo de rival institucional a las democracias liberales debido a la caída del comunismo y muchos años antes del fascismo, prácticamente ahora ya no iba a haber ningún tipo de oposición en el mundo a la implementación o a la implantación de democracias liberales de forma internacional. Y entonces esto era lo que significaba el fin de la historia, es decir, que ya no había ningún tipo de alternativa, no había ningún tipo de rival para los países occidentales. Y además era una obligación de los países occidentales acelerar este proceso histórico. Eso significaba que se iban a promover cambios de régimen en determinados países del mundo para promover la democracia. Y esto implicaba también que se iban a emprender guerras en distintos países. Esta básicamente fue la cobertura intelectual que se utilizó para la guerra de Irak, pero no solo para la guerra de Irak, sino también para la de Afganistán y para las intervenciones en lugares como Siria, como Libia. Estas intervenciones fracasaron de forma estrepitosa, no consiguieron ninguno de los objetivos que se proponían, incrementaron el gasto militar y los impuestos en Estados Unidos, incrementaron la deuda pública y promovieron la inestabilidad en muchas zonas del mundo. Fueron un auténtico fracaso y, sin embargo, a pesar de que no solo fracasaron sistemáticamente los objetivos que tenían, sino que también progresivamente redujeron la influencia de la que, o digamos que despilfarraron toda la influencia de la que disponía Estados Unidos, como por ejemplo con la retirada de Estados Unidos en Afganistán, la importancia militar o la reputación militar de Estados Unidos se vio seriamente desprestigiada. Pero a pesar de que estas políticas supusieron un fracaso tremendo, los responsables de las mismas nunca se ven castigados. Y este tipo de políticas en Estados Unidos tampoco se modifican. Entonces hay que preguntarse por qué, cuáles son los motivos, porque a pesar de que representan políticas fracasadas y que provocaron problemas terribles en los últimos 30 años, ¿por qué la élite política de relaciones internacionales en Estados Unidos es capaz de seguir promoviendo este tipo de medidas o este tipo de ideas? Y para eso es muy interesante un libro de otro realista, un colega de John Mearsheimer, que se llama Stephen Walt. Un libro que se titula The Hell of Good Intentions, el infierno de las buenas intenciones, porque habla de cómo todas estas buenas intenciones de las que hablan los responsables de política internacional, tenemos que promover la democracia, tenemos que promover los derechos humanos, tenemos que promover la tolerancia en el mundo, pues acaba produciendo consecuencias muy malas para las poblaciones sobre las que se implementan estas medidas y también para la población de Estados Unidos, que tiene que recibir, tiene que pagar la cuenta en términos de impuestos y en términos de deuda pública o de déficit del presupuesto del gobierno. Y no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, porque Europa, como básicamente vienen siendo países vasallos de Estados Unidos o aliados, pero siguen de una forma bastante sumisa a los dictados de la política exterior de Estados Unidos, esas políticas también al final acaban afectando a las poblaciones de los países europeos, como se puede comprobar, por ejemplo, ahora en el incremento de los precios de la energía derivados de las sanciones que los países europeos y Estados Unidos impusieron a Rusia y si pretenden seguir imponiendo, pero de eso hablaremos en otros capítulos. Entonces, ¿cuáles son los motivos por los que las élites de la política exterior en Estados Unidos siguen o son capaces de continuar con este tipo de medidas? Según Stephen Walt,
en lugar de ser un disciplinado grupo de profesionales, limitados por un público bien informado y forzados por la necesidad a marcar prioridades y a hacerse responsables de sus medidas, la élite actual de política exterior es una casta disfuncional de privilegiados que desdeñan con frecuencia las perspectivas alternativas y que están aislados tanto profesional como personalmente de las consecuencias de las políticas que promueven. Como por ejemplo, ¿cómo pueden estar aislados? Ahora mismo, en Ucrania, están hablando de que necesitamos utilizar, lo dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, en declaraciones recientes, que uno de los principales objetivos de la intervención o de la ayuda militar a Ucrania era debilitar a Rusia. Entonces, ese objetivo es debilitar a Rusia, pero quienes mueren van a ser los civiles ucranianos y soldados ucranianos. Entonces, es mucho más fácil para las élites políticas promover este tipo de medidas porque quienes mueren, quienes sufren, son otras personas que están en lugares muy alejados del mundo. O quienes sufren también pueden ser, en términos económicos, las clases más modestas, mientras que estas clases que tienen acceso a financiación pública, y no solo pública, sino también privada, a través, por ejemplo, de compañías armamentísticas, pues no van a verse muy afectadas negativamente en términos económicos. O sea que aquí se produce una cuestión de la que habla mucho Nassim Taleb en un libro que se llama Skin in the Game. Es decir, que no hay que fiarse jamás de aquellos que adoptan medidas y que no se juegan nada cuando se adoptan esas medidas, que no ponen la piel en juego. Y esto pasa de una forma descomunal en general con todas las medidas del gobierno, pero de una forma espectacular con las medidas de política exterior de Estados Unidos, porque la diferencia es mucho mayor. La diferencia porque las medidas se adoptan en países muy alejados como porque están en un nivel tan apartado de la realidad, estas élites, que realmente no se juegan nada, a pesar de que las medidas puedan ser catastróficas. Entonces, otro de los problemas que existe es la enorme burocracia de la política exterior de Estados Unidos. Entre eso podemos tener en cuenta que para el Departamento de Defensa de Estados Unidos trabajan 1,4 millones de personas en servicio activo. Para el Ejército, para el Departamento de Defensa trabajan 700.000. El Departamento de Estado en el Interior tiene 25.000. Y las múltiples agencias de inteligencia tienen más de 100.000 empleados. Esto además sin tener en cuenta el tamaño descomunal del presupuesto. Solo el presupuesto de defensa de Estados Unidos se acerca este año a los 800.000 millones de dólares. Entonces, por un lado tenemos una burocracia enorme, con muchísimas ramas y muchísimas organizaciones y muchísimas agencias, y por otro lado tenemos los intereses, es decir, esas agencias están interesadas en seguir manteniendo esos presupuestos. Y esto lleva, por un lado, a las dificultades de coordinación, porque hay múltiples agencias burocráticas encargadas de elaborar las medidas de política exterior, y por otro lado, la disolución de las responsabilidades, porque cuando hay tantas manos o tantas personas o distintas agencias encargadas de implementar las medidas y las políticas, es mucho más difícil señalar quién es el responsable de las medidas que fracasan. Y por eso es también difícil castigar a aquellos que se equivocan y recompensar a los que lo hacen bien. De hecho, en muchas circunstancias ocurre todo lo contrario, que se castiga al fracaso, como por ejemplo ocurre también en otras formas de política pública. Se ocurre que cuando alguna agencia comete, como pasó por ejemplo en el 2001 con el ataque a las Torres Gemelas, que no fueron capaces de pronosticar, de defender o de evitar las agencias de inteligencia, pues muy bien, en vez de recibir un castigo en términos de, por ejemplo, recibir menos presupuesto, lo que se dice generalmente es: no, necesitamos más presupuesto, necesitamos más gente, necesitamos más recursos. Y entonces se le concede todavía más dinero del que estaban gastando, lo cual es un incentivo tremendamente perverso, porque el fracaso no se ve castigado, sino que se puede ver recompensado. Otro de los problemas que tienen las élites de las relaciones internacionales en Estados Unidos es la tremenda importancia de las relaciones
y de las conexiones personales que existen entre unos y otros. Cuando hablamos de la comunidad de relaciones internacionales, hablamos, por ejemplo, no solo de los que trabajan en agencias de gobierno, sino también de los que trabajan en think tanks o de los que trabajan para los medios de comunicación dedicados en exclusiva a informar de noticias que ocurren en otros países, o también de los que trabajan en la universidad. Pues bien, muchas veces ocurre que gente que trabaja o que empieza trabajando a lo mejor en la academia, luego acaba trabajando en el gobierno y después acaba trabajando o bien en alguna empresa privada, por ejemplo, empresas armamentísticas, o bien en los medios de comunicación. Entonces, se crean unas redes muy extensas de relaciones interpersonales entre toda la gente que trabaja en cada uno de estos ámbitos y más o menos tienen unos intereses similares. Y es muy importante para ellos mantener ese tipo de relaciones, cultivar tener buenos tratos entre unos y otros para poder ascender en su carrera. Porque es muy probable, es muy posible conseguir una carrera muy lucrativa cuando uno abandona, por ejemplo, el gobierno y puede trabajar o bien en medios de comunicación o bien asesorando empresas armamentísticas. Y esto provoca que haya unos grandes incentivos a la conformidad. Es decir, si tú repites más o menos aquellas cosas que se consideran aceptables, si te mantienes dentro del campo que se ve de una forma correcta, si tienes las opiniones que se suponen aceptables, tienes más probabilidades de ascender. Sin embargo, si eres un disidente, si tienes opiniones que son muy críticas con el establishment, o si crees que hay que reducir el gasto público e intervenir menos, entonces lo más probable es que a esas personas se les tache como indeseables y normalmente se los persiga de una forma u otra o no tengan acceso al mismo tipo de prestigio, de niveles, de plataformas que tienen los que mantienen las ideas o las opiniones, digamos, consideradas aceptables. Y tenemos que tener en cuenta que en el marco de las opiniones consideradas aceptables, los incentivos son enormes para considerar que lo que hay que hacer es intervenir más y más y más en el exterior, porque cuanto más intervienes, más presupuesto tienes, como por ejemplo los 800.000 millones estos de los que estábamos hablando, pero además más prestigio tienes, más importante eres, más poder, más influencia, más reconocimiento social. Entonces, los incentivos para que Estados Unidos tenga una política exterior que intervenga en todos los países, intente intervenir en todos los países, intentando crear un mundo a su imagen y semejanza, son enormes. Y además tenemos que tener en cuenta que culturalmente la élite suele ser mucho más cosmopolita, más internacionalista y mucho más intervencionista que el público en general. El público en general está más preocupado por las cosas del día a día que no por cuál es la política de Irán en relación con el uranio enriquecido o cosas semejantes. Entonces, teniendo en cuenta que va a estar menos informada sobre este tipo de cosas y teniendo en cuenta que los grupos de presión pueden actuar de una forma mucho más concentrada y teniendo en cuenta además que tienen más información o que pueden proporcionar la información que tiene el gobierno, es mucho más fácil vender la necesidad o lo inteligente, lo bueno que es una política exterior intervencionista que el contrario, que no aquellos que dicen que hay que adoptar una visión mucho más restringida y menos activa en política internacional. Entonces, ¿cómo hacen las élites en Estados Unidos para promocionar su política de intervención, de cambio de régimen en distintos países, de intervenciones bélicas o de proporcionar armas a aquellos que se consideran aliados o de apoyar sanciones económicas? Pues según Stephen Walt, se utilizan 3 recursos principales. El primero es inflar las amenazas y eso se ve continuamente. Ahora mismo, Vladimir Putin, que puede ser muy malo, puede ser todo lo que quieras, eso no tiene que ver con el punto de vista, estar equivocado, todo lo que cada uno quiera sobre el punto de vista de la guerra actual. Pero ahora mismo, a Vladimir Putin se le llama como que es Hitler, como que quiere resucitar la Unión Soviética, como que quiere conquistar Europa, cosas
que no tienen ningún tipo de relación con un estudio serio, analítico y cauto de las relaciones internacionales. Por mucho que alguien lo pueda considerar un problema o un enemigo, pensar que es Hitler esta forma ridícula y como un villano de James Bond, no vuelve a los países occidentales más inteligentes, los vuelve más estúpidos y por lo tanto más débiles. Entonces, si Putin es realmente un enemigo, andar continuamente con esto de que es Hitler, de que es el supervillano máximo, solo lo único que hace es debilitar a los países occidentales. Pero ahora este es el último superenemigo, pero antes todos los dictadores, autócratas con los que Estados Unidos se enfrentó, intentó modificarles, hacía exactamente lo mismo. Gaddafi era también Hitler, o también era Saddam Hussein, o los talibanes eran el peligro más grande que había en el mundo. Entonces siempre se inflan las amenazas para que parezca que el peligro que suponen, sobre todo para Estados Unidos, que es un país que está aislado por dos océanos y que tiene realmente muy pocos enemigos o muy poca posibilidad de recibir un ataque o de potencias extranjeras, se inflan las amenazas para que el público perciba o piense que el peligro es mucho mayor. Como Kim Jong-un, por ejemplo, Corea del Norte, malísimo, muy bien, sí, pero es un enemigo para Estados Unidos, es muy poco relevante decir eso, muy poco realista. La segunda de las estrategias que se utiliza es la de exagerar los beneficios. Decir que las medidas que vamos a adoptar pues van a ser maravillosas, van a promover la democracia, los derechos humanos, van a crear de unicornios y van a hacer que parezcan puentes de arcoíris y seremos todos felices y nos daremos la mano y tolerantes. Y por último, la tercera de las herramientas retóricas que utiliza es ocultar los costes. Los costes en términos económicos, los costes en términos de vidas humanas y los costes en términos de inestabilidad política. Y es muy fácil o relativamente fácil que las élites de la política exterior sean capaces de vender estas políticas porque disponen de claras ventajas en lo que se puede llamar el mercado de las ideas o digamos en la transmisión de las ideas. ¿Y cuáles son estas ventajas? Pues en primer lugar es el acceso a la información. Los ciudadanos carecen de un acceso directo a gran parte de esta información que proporcionan precisamente o bien las agencias de inteligencia o bien los servicios o los ejércitos o el Departamento de Defensa en Estados Unidos. Y es mucho más difícil ver cuáles son las consecuencias de una forma directa. Por ejemplo, si estamos hablando de economía, para una persona común y corriente es mucho más fácil ver si los precios suben mucho o si es difícil conseguir un trabajo, si se incrementa el paro. Sin embargo, le es mucho más difícil saber cuáles son los costes del envío de armas a Ucrania o del envío de armas a Afganistán o del envío de armas a Siria o del envío de armas a Libia. Precisamente porque, como no le afecta de una forma tan directa, no tiene un motivo directo por el que estar tan informado sobre este tipo de cuestiones. Y además, los medios de comunicación dependen en gran medida de lo que le ofrecen las fuentes gubernamentales. En primer lugar, porque obtienen acceso, y al tener acceso obtienen también prestigio, y en tercer lugar, porque gran parte de estas élites están íntimamente relacionadas, como dijimos antes, con los representantes del gobierno, los representantes de las agencias de inteligencia, etcétera, etcétera. De hecho, muchas veces existen familias enteras o matrimonios entre estos tipos de personas. Por ejemplo, el más famoso o relevante actualmente sería el que se da entre Victoria Nuland, que es subsecretaria de Estado de Asuntos Exteriores y fue una de las principales responsables de la promoción del golpe de Estado en 2014 en Ucrania, con Robert Kagan, que es un analista y propagandista de los neocon, que fue uno de los principales impulsores de la mentira de que en Irak se estaban desarrollando armas de destrucción masiva. Y no solo eso, sino que además el hermano de Robert Kagan, William Kagan, trabaja para el Instituto para el Estudio de la Guerra, que es otro instituto neocon, que promueve también medidas de intervención en países exteriores. Entonces vemos cómo
mucha de la información, como hay estas relaciones entre medios de comunicación y agencias gubernamentales, la información depende de lo que el gobierno le vaya a dar. Además, el gobierno puede controlar la información y cada vez lo está haciendo de una forma más descarada. No solo puede manipularle, darle información que le interesa, incluso aunque sea información falsa. El ejemplo más clásico es el de Irak y las armas de destrucción masiva, sino que además puede controlar o determinar cuál es la información que va a ser considerada aceptable. Ahora, en los últimos días, no sé si fue ayer, la administración de Biden anunció que va a crear una agencia especial, una agencia que va a estar controlada de vigilar la desinformación. Esa agencia se supone que va a contraatacar la desinformación relacionada, entre otras cosas, con Rusia. Y básicamente, a mí lo que me suena esto es al Ministerio de la Verdad de Orwell. Porque esto ya eran cosas que ocurrían con agencias privadas como Facebook o como Google, que también tiene su relación con las agencias de inteligencia, pero ahora lo hacen de una forma completamente descarada. Es decir, van a hacer una agencia, establecer una agencia nueva que va a decir qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir, qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. Y esto evidentemente se va a utilizar para silenciar aquellas voces que se consideran indeseables. Entonces, esto es otro de las cosas que se utilizan, pero otra muy importante también son ataques a periodistas, o no solo periodistas, a lo que se llaman whistleblowers, gente que filtra información, como por ejemplo Snowden, que filtró toda esa información relacionada con el espionaje que Estados Unidos hacía a sus propios ciudadanos a través de los teléfonos y de ordenadores, o como por ejemplo a Julian Assange, el de Wikileaks, que ahora lo van a extraditar a Estados Unidos precisamente por haber filtrado todo ese tipo de información que las élites de Estados Unidos preferían que se hubiese quedado en sus manos. Entonces, esto además sirve para adiestrar a todos los periodistas, para mantenerlos en línea, para decir, sabéis lo que tenéis que decir y si os apartáis un poco vais a recibir castigos. Por eso es normal que los analistas más independientes o los analistas que dicen otro tipo de cuestiones aparezcan no en grandes medios de comunicación, sino en medios alternativos, como por ejemplo YouTube, que a pesar de toda, que también se ve afectada por este tipo de cosas, en YouTube todavía aparecen autores como, o voces alternativas, como por ejemplo Scott Ritter, o como por ejemplo el coronel Douglas MacGregor, aparece también en numerosos canales de YouTube, que dicen cosas que no se corresponden con la versión, digamos, más oficial de los acontecimientos. Y luego, otra de las cosas que se utilizan son también el ataque a los inconformes, sobre todo si son, por ejemplo, políticos, que son los que generalmente son los más cobardes, son los que tienen más incentivos para no desviarse de lo que se considera aceptable. De los ejemplos que podemos hablar son, por ejemplo, en Estados Unidos, Tulsi Gabbard, una política del Partido Demócrata, que era muy crítica con la guerra de Ucrania, pues hubo un senador republicano que la acusó de traición y de ser espía de Putin, básicamente, que es lo que utilizan todos. Cuando alguien dice cosas que se salen de las espía de Putin, estás pagado por Rusia, etcétera, etcétera. Pero en los últimos días le pasó lo mismo a Rand Paul, el hijo de Ron Paul, el gran político libertario, prácticamente el único político decente de los últimos 70, 80 años. Pues Rand Paul le hizo una pregunta al secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, sobre la influencia o la negativa influencia de la promoción de la entrada de Ucrania en la OTAN y cómo esa promoción tuvo relación con la invasión de Rusia a Ucrania. Muy bien, pues solo por decir esto, que es un tema, para cualquiera que haya estudiado el tema este de una forma más o menos seria, sabe perfectamente que esto es uno de los motivos esenciales que explican la invasión, no que justifican, que explican la invasión de Ucrania. Bueno, pues solo por plantear esta pregunta se le lanzaron encima todos los chacales habituales llamándole eso, que era la gente de Putin, o que era un loco, que era conspiración y cosas de estas.
Entonces, eso es otra de las cosas que se utilizan. Y por último, tenemos que los medios de comunicación trabajan como altavoces del gobierno. Es decir, los programas repiten la información que les da los gobiernos o las agencias de inteligencia, muchas de ellas sesgada. Eso ya lo tratamos en otro de los programas que se llama las agencias de inteligencia y los medios de comunicación. Pero una cosa que no dijimos y que ahora podemos decir es que muchos de los expertos que los medios de comunicación llaman para preguntarles cómo está evolucionando la guerra o cuáles son las cosas que hay que hacer, muchos de esos expertos trabajan para el complejo militar industrial, es decir, para empresas armamentísticas, y eso no lo suelen decir. Entonces, por ejemplo, León Panetta, que fue secretario de Defensa de Estados Unidos, director de la CIA, entre otras cosas, pues aparece de forma regular en la televisión en Estados Unidos, en los canales de los medios de comunicación tradicionales. Y él trabaja para una empresa que se llama Beacon Global Strategies, que es una compañía consultora entre cuyos clientes está Raytheon. Raytheon es una empresa armamentística que hace, por ejemplo, los misiles Stinger y los Javelin, que luego son esas armas que se envían a Ucrania. Muy bien, pues ¿qué dice León Panetta cuando le preguntan los medios de comunicación? Dice que hay que enviar armas a Ucrania, las armas que desarrolla y que vende una compañía para la que él trabaja de forma indirecta. Pues hay otros, como por ejemplo Jeremy Bush, que trabajó también, fue un alto cargo en el Pentágono y en la CIA, que trabaja exactamente para la misma compañía. O como por ejemplo James Stavridis, que es un almirante de la Marina retirado, que trabaja exactamente para la misma compañía, pero es que Lloyd Austin, el secretario de Defensa de Estados Unidos, trabajó para Raytheon antes de ser el secretario de Defensa. Entonces, no solo ocurre que hay incentivos para enviar estas armas porque ganan millones y millones y se enriquecen de una forma desmesurada a través de los impuestos que pagan los ciudadanos estos individuos de política exterior, estas élites, sino que además los llaman para que den su consejo experto los medios de comunicación, y su consejo experto está sesgado en muchas ocasiones porque tienen estos tipos de intereses. Sin embargo, si aparecen otros analistas, digamos, independientes, que dicen algo que no le parece que esté bien, no se atacan los argumentos que emplean, sino que se ataca el carácter, se ataca la personalidad, se le dice que es un agente de Putin o que es un loco, un conspiranoico. Todo esto a mí me recuerda algo que pasó también con otros motivos antes de la invasión de Ucrania, pero bueno, en cualquier caso, esto todo tiene mucho que ver con la decadencia de Estados Unidos. Evidentemente hay muchos otros motivos, pero tiene mucho que ver con la decadencia de Estados Unidos, porque la incapacidad para analizar de forma objetiva y de forma racional los acontecimientos impide que puedas desarrollar aquellas medidas que pueden conseguir tus propios objetivos. Y lo que tienes, cuando te acostumbras sobre todo a pensar que el mundo es todo una campaña de información, una campaña de relaciones públicas, en lo que hay que hacer es únicamente cambiar la percepción de las personas, básicamente acabas funcionando como si estuvieras utilizando el pensamiento mágico, que tus palabras pueden modificar la realidad independientemente de lo que luego ocurra de forma efectiva en el mundo. Entonces, hay otro profesor de Relaciones Internacionales, Michael Bremer, que también planteó un punto de vista, digamos que alternativo en relación con los últimos acontecimientos en Ucrania, y recibió unos ataques descomunales. Y él dice ahora que nunca creyó que eso pudiese pasar en semejante medida y que se manifiesta de forma obvia que nuestra sociedad no es capaz de conducir o de mantener un discurso, una conversación honesta, lógica y razonable sobre cuestiones de este tipo, y que la importancia de la propaganda, la susceptibilidad de la propaganda en las sociedades occidentales es extraordinaria. Y dice que ahora nosotros experimentamos fantasía, fabricación, fatuidad y fulminación.
en lugar de un análisis objetivo, lógico, coherente de los acontecimientos. Entonces, esto es uno de los motivos, y es un motivo muy importante que explica por qué, o que explica en cierta medida, evidentemente hay muchos otros motivos, pero explica en cierta medida por qué los países occidentales, fundamentalmente Estados Unidos, va a perder la posición de preeminencia y la unipolaridad y la hegemonía en el mundo. Porque cuando no tienes la capacidad para analizar el mundo de una forma objetiva, evidentemente no vas a ser capaz de conseguir tus objetivos. Y básicamente eso era de lo que quería hablar hoy, y muchas gracias a todos. Si os suscribís, pues entraréis en el sorteo de un jamón y un racimo de uvas, y muchas gracias, hasta la próxima.